¿cómo estás? Bienvenido a una nueva clase del curso básico de After Effects para la Lumiere. Mi nombre es Lucas Alama, te voy a estar acompañando en esta clase donde vamos a estar hablando de gráficos y máscara. Estas cuestiones de gráficos y máscaras son muy poderosas dentro de After para poder realizar varias cuestiones. Podés hacer lo podés aplicar en diferentes instancias y vamos a ver con qué herramientas trabajar para poder aplicar esto. Vamos a arrancar en primer lugar con las capas de forma, que en este sentido las capas de forma tienen la posibilidad nos permiten a nosotros crear diferentes formas, tal como lo dice su palabra. Fíjate que yo acá tengo creadas varias capas de forma, y esta capa de forma, lo que yo he hecho es como esta carita que cierra y abre los ojos y va cambiando su forma de cuadrada a círculo y a cuadrado con las puntas redondeadas. En este sentido, generar esto en After es bastante sencillo y no necesitas nada adicional o externo para poder generarlo. Pero antes de hacer esto, lo que vamos a hacer en primer lugar, voy a apagar todas estas capas y vamos a ver cómo crear una capa de forma, ¿sí? Para crear capas de forma, aquí tenés las formas básicas. Fíjate que cuando yo lo mantengo presionado el clic, tengo para generar diferentes formas básicas: rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella. Bueno, lo que te va a permitir esto es crear estas formas básicas. Supongamos, vamos a empezar con un rectángulo. Cuando yo elijo la herramienta, fíjate que mi cursor ahora ha cambiado a una cruz con un punto central, y esta cuestión de acá de las barras de herramientas ha cambiado. Fíjate que cuando yo vuelvo a herramienta de selección me aparecen ciertas opciones, pero cuando le hago clic a la herramienta me aparecen diferentes opciones para poder configurar mi capa de forma. Yo ahora voy a dibujar. Antes de dibujar voy a hacer un clic afuera de la línea de tiempo y ya te voy a contar bien por qué. Y aquí para dibujar es bastante sencillo. Voy a simplemente mantener presionado el clic izquierdo de mi mouse y voy a empezar a arrastrar, y la forma se va a empezar a generar de manera automática. Fíjate, para hacer un cuadrado perfecto de lados iguales, voy a mantener presionado Shift en mi teclado y fíjate que ya me genera un cuadrado con sus lados iguales y un cuadrado perfecto. Tengamos en cuenta que ahora el cuadrado se ha hecho de un determinado color, pero esto puede llegar a cambiar en tu programa dependiendo de cómo se haya configurado alguna vez y cómo se haya trabajado en alguna oportunidad. Para hacerlo entonces, lo que vas a hacer para cambiar el color, primero déjame alinearlo al centro. Acá vamos a llevar su punto de anclaje al centro porque quiero tener bien en el centro. Nos voy a llevar al centro, ahí estamos. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es cambiar el color de este rectángulo. Fíjate que cuando estoy con herramienta de selección, pero yo ahora cuando le hago clic a este rectángulo, a este cuadrado, le vamos a poner acá cuadrado. Fíjate que este cuadrado yo le puedo cambiar el color desde acá donde dice relleno. Desde la palabra relleno vas a poder cambiar el tipo de relleno. Supongamos que yo lo quiero con un color sólido, tal como está aquí ahora. Pero, por ejemplo, a su trazo. ¿Trazo qué sería? El trazo, para que te des una idea, es el borde. Fíjate que yo ahora se lo estoy ampliando. Este trazo, ahora tiene un poco de opacidad, por eso se ve así. Pero fíjate que el trazo yo lo puedo llegar a cambiar para que tenga directamente los bordes del cuadrado, hablando en modo argentino, ¿sí? Es decir, los que son los bordes, en realidad para nosotros acá son los trazos o contornos de nuestra figura. Esto particularmente yo solo voy a apagar ahora desde acá de trazo, haciéndole clic acá y luego clic en esta opción. Fíjate que el trazo desaparece. Lo interesante de esta capa, yo ahora voy a ocultar un rato estas capas para que no molesten, y nos vamos a concentrar en esta sola de nuestro cuadrado. Fíjate, aquí nuestro cuadrado entonces tiene ya una forma de cuadrado con un relleno negro y con un trazo, en este caso de color sin ningún tipo de trazo, disculpa. Pero lo interesante de esto también es que puedas identificar que nuestra capa está marcada con una estrella. ¿Esto qué quiere decir? Que representa que es una capa de forma. Cuando nosotros creamos un sólido, supongamos un nuevo sólido, voy a hacer otro color,
Fíjate que cuando creo el sólido no tiene ninguna identificación como la capa de forma. Acá simplemente te marca cuál es el color del sólido, nada más. Cuando traigas un video, supongamos, cuando traigamos un video o una composición, la composición tiene su dibujo de composición. Cuando traigas a lo mejor una imagen, te lo va a marcar como imagen. Entonces cada una de las capas tienen su identificación. No lo mencionamos al principio porque era innecesario, porque a medida que vayas avanzando vas a ir conociéndolo. Ahora me voy a quedar con el cuadrado un rato y vamos a ver qué más tiene esta capa. ¿Sí? Esta capa además, lo que tiene, cuando abrimos las propiedades, vamos a ver que ya no tenemos únicamente la propiedad de transformación. Tenemos una propiedad que se llama contenido. Esto lo tiene, es una capa especial porque es una capa de forma. Dentro del contenido voy a ver que está el contenido del rectángulo número 1 y ahí dentro tenemos diferentes opciones para nuestra capa de forma. Fíjate que tiene un propio transformar que es específico de esta capa y tenemos el transformar de la capa que es el que ya conocemos. El trazado en este caso, vamos a hablar un rato del trazado, define el contorno o la forma de nuestra capa de forma, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si quiero cambiar la forma de esta, que ya no sea un cuadrado, lo quiero que se convierta en un círculo, a lo mejor, yo desde la redondez voy a poder cambiar para que sea, a lo mejor, un círculo y que no sea una capa cuadrada. O si a lo mejor quiero hacer las puntas más redondeadas, también lo haría desde acá. Al igual que tiene su propia posición también. E incluso yo puedo generar el tamaño exacto de nuestra capa. Esta capa mide 234 píxeles por 234 píxeles. Pero si yo la quisiera hacer más grande o más pequeña, simplemente me bastaría con cambiar estas opciones de acá. Mucho cuidado porque esto no es escala, simplemente es el tamaño de nuestra forma. Si quisiéramos trabajar con la escala, tendríamos la escala aquí. ¿Ves? Aquí tenemos escala entonces. Otras cuestiones que tenemos dentro del trazado, ten en cuenta que el trazado define, así como define la forma de nuestra figura, el trazado es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora es que nuestra figura empiece de esta manera. Vamos a cambiarlo como para verlo como el ejemplo. Voy a cambiar el color. Ahí, más o menos. Entonces de esta forma yo puedo hacer que mi figura a lo largo del tiempo vaya cambiando. Entonces cambio su redondez. Empiezo aquí. Me muevo 2 segunditos. Y lo llevo más o menos hasta que lo vea redondo. Entonces de esta manera tengo que mi figura pasa a ser redonda. Es bastante sencillo de manipular y estas cuestiones se pueden animar sin ningún tipo de problema. Ahora, lo otro importante que tenés que tener en cuenta es el tema del trazo. Fíjate que son dos palabras diferentes, trazado y trazo. El trazo en este caso es el borde o el contorno de nuestra capa, que en este caso ahora está apagado. Fíjate que yo, bueno, lo tenía con opacidad de 45 en mi caso, pero vos los podés llegar a poner. Yo ahora se lo voy a activar haciéndole clic acá y poniéndole un color de relleno. Le voy a dejar de vuelta la opacidad en 100 y fíjate que ahora el trazo me parece que tiene una anchura muy grande. Lo puedo modificar desde acá bajándosela más o menos y voy a cambiar su color a color negro. Lo bueno de esto es que vos el trazado no siempre tiene que ser continuo. El trazado puede ser a lo mejor separado en guiones. Entonces si te vas acá donde dice guiones, le das un signo más y fíjate que ya ahora se convierte en guiones. Entonces de esta manera nuestros guiones pueden llegar a moverse de manera totalmente independiente a nuestro cuadrado. Fíjate que, perdón, a nuestro círculo. Fíjate que ahora yo, si me paro en la capa y saco su relleno, voy a poder mantener los guiones que habíamos generado recientemente. Estos guiones puntualmente pueden llegar a ser, en vez de terminar con sus extremos cuadrados, acá donde dice fin de línea, lo podemos hacer fines redondos. Entonces de esta manera, si yo le agrego a lo mejor más guiones, fíjate que ya ahora tenemos un resultado mucho más interesante. E incluso, si vos quisieras, podés hacer que rote la capa. Podrías hacer que la capa rote. Pero también lo que puedes hacer, en vez de hacer que rote la capa, es que haya un desplazamiento de estos guiones
de manera constante hacia el lado que vos quisieras que se movieran. Es algo también que podés llegar a investigar como para ver qué tipo de figura podés crear. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dejar nuevamente el relleno a nuestra capa. Lo dejamos ahí. Y le vamos a dejar los guiones, se los voy a sacar para que no moleste. Y ya queda nuestra capa con esta pequeña figura que es la que tenemos en este momento. Así como podemos nosotros aplicar diferentes modificaciones a su trazo, podemos modificar también aplicar modificaciones a su relleno. El relleno ahora está compuesto por una opacidad propia. Fíjate que si yo cambiara la opacidad total de la capa, si yo cambio la propiedad de opacidad de la capa, en este caso me hace más transparente toda la capa. Pero si yo quisiera trabajar únicamente con el relleno, lo que vamos a hacer es abrir nuevamente las propiedades de contenido, rectángulo, relleno. Fíjate que cuando yo bajo la opacidad de su relleno, el relleno es lo único que baja y su trazo se mantiene. Por eso es totalmente independiente a su trazo. Y por eso es tan interesante trabajar con capas de forma. Luego, con respecto al transformar, tenemos la posibilidad de ir transformando también, en este caso, la figura. Supongamos que queremos cambiar su rotación, que es algo que ya conocemos. Es una rotación totalmente independiente a la otra rotación de transformar. Igual que si lo queremos a lo mejor, no sé, sesgar un poco. Fíjate que la figura ya empieza a tomar otra forma. Si querés sesgar el eje un poquito más, y ya empezamos a tener resultados mucho más interesantes dependiendo de cómo lo querramos trabajar. Lo interesante también de este tipo de capas, que nosotros podemos, además de animarla, como lo hemos animado recién, hemos generado de manera indirecta un trazado. Y en este caso es un trazado con curvas, es decir, un trazado con diferentes propiedades, las cuales nosotros podemos, ya sabemos cómo animarlas. Pero ese trazado no siempre tiene que ser, estar compuesto de esta manera. Puede ser un trazado ya que represente otras cuestiones y los podemos manipular de otra forma, que es como vamos a manipular las máscaras, que ahora vamos a conocer un poco más adelante de qué se tratan y cómo están compuestas con su trazado. Pero acá lo importante es cómo lo hemos dibujado. Yo ahora a esta figura, como para que veas cómo está hecha. Fíjate que yo ahora voy a apagar esta un toque. Voy a abrir acá las otras capas que tenía y vamos a ver. Yo aquí he creado este círculo, este cuadrado, lo he modificado a círculo y luego otro cuadrado. Luego le he agregado los ojos, que son dos círculos más, ¿sí? Y lo bueno es que los círculos estos están, les voy a apagar un rato el fondo para que no me moleste. Fíjate que ahora estos círculos, estos dos elipses de acá, que son los ojitos, cuando yo abro contenido, fíjate dentro de elipse, aquí tengo mi trazado. Y mi trazado, bueno, le apagué lo que es el limitador de proporciones. Y lo que hace aquí nuestro trazado, fíjate que en este cuadro está en 27, 27. Me muevo un cuadro, ha pasado a 18, a 9 y a 0 sobre el tamaño sobre el eje Y. Por eso en ese caso ha desaparecido, obviamente con su punto de anclaje en el centro para que esto no se vea afectado. Pero cuando yo me muevo un cuadro, pasa 9 de vuelta, 18 y vuelve 27. Es decir, hay una separación de 2 cuadros entre cada keyframe, el cual hace que el ojo se cierre y se vuelva a abrir. Es algo bastante sencillo de realizar y no te va a llevar mucho tiempo en que lo puedas investigar. No olvides que en este caso es una capa de forma. Fíjate, lo voy a hacer un toque. Hago acá una elipse. Voy a hacer un clic afuera. Hago la elipse. Aquí lo tenemos. Le apago el trazo. Ahí estamos. Punto de anclaje al centro. Y aquí dentro de la elipse abro su trazado, en donde está el tamaño. Si yo ahora lo cierro así, el ojo no va a cerrar como yo quiero. Lo que voy a tener que hacer es apagar esta cadenita de acá y pasar de este trazado a 0. Fíjate que lo voy a hacer más gráfico para que veas qué es lo que está haciendo. ¿Ves? Cambia su tamaño. Entonces lo voy a dejar de vuelta en 54. Activo keyframe. Me muevo 1, 2 keyframes. Paso a 0. Y mi ojo se cierra. Me muevo 2 keyframes. 1, 2.
y lo llevo a 54 de vuelta y mi ojo ya está abierto de vuelta. Entonces lo que hemos hecho es tener este resultado. Dame un segundo que activamos acá mi línea de tiempo para que nos muestre únicamente esto. Vamos a llevar un poquito más allá. Entonces ya nuestra capa cierra y abre. Teniendo en cuenta eso, ahora ya tenemos nuestros ojitos que cierran y abren. Y lo interesante es que si lo vas repitiendo los keyframes a lo largo del tiempo, estos ojitos, espera que me está faltando, los ojitos vuelven a abrir y cerrar, ¿sí? Bueno, ahora ya que tenemos los ojitos, lo que vamos a hacer es ver la boca, ¿sí? La boca está generada ya con una capa de forma también, pero no tengo la posibilidad yo de hacer una figura como esta. Y si has usado Illustrator, acá no existe el buscatrazos o algo similar. Nosotros acá ya tenemos otra herramienta para poder manipular esto, y en realidad esta herramienta es la herramienta pluma. La herramienta pluma también genera trazados, y para generar trazados esta herramienta es bárbara porque nos permite generar el trazado como nosotros querramos. Entonces acá nosotros, si quisiéramos generar un trazado de forma con la misma forma que tengo aquí, que está conformando la boca, voy a cambiar el relleno para que no moleste y se pueda ver cómo lo manipulo. Fíjate que le hago un clic acá, más o menos yo quiero que llegue hasta acá, ahí más o menos quiero que baje, y luego me muevo hasta acá y fíjate que he generado ya mi capa de forma. Ahora, hay un tema importante que quiero que tengas en cuenta cuando vas a trabajar con la pluma. La pluma en este caso, fíjate que no ha generado el círculo como el medio elipse como nosotros nos hubiese gustado. Y es porque tengo activada, cuando yo activo, voy a activar nuevamente la pluma, activo la pluma, si yo mantengo presionado el roto Bezier, me va a hacer las formas circulares de manera automática, es decir, las curvas las va a hacer de manera automática. Pero si en este caso yo tengo desactivado el roto Bezier, va a ser, cuando yo pase con los puntos, mucho más geométricos. Entonces, lo importante es que si yo ahora tengo desactivado el roto Bezier, mantengo presionado un clic acá y otro clic acá, fíjate que ya voy a poder generar la boca con simplemente dos vértices sin ningún tipo de capa adicional, ¿sí? Entonces ya de esta forma muevo esto de acá y vamos a llevar esta aquí, y aquí ya tenemos nuestra capa. Si queremos que se vea igual, simplemente lo que hay que hacer es mejorar sus vértices. Tendría que abrir acá la capa de forma, me voy a su contenido, a su forma, abro su trazado, y aquí en el trazado tengo la posibilidad de manipular el vértice. Para poder manipular el vértice tengo que tener elegida la herramienta de selección. Elijo el trazado y luego elijo el vértice con el que voy a trabajar, y aquí ya lo puedo modificar a donde yo quisiera. Supongamos tendría que estar más o menos ahí, y este de acá igual lo tendría que llevar más o menos a donde está. Si quiero que la boca cierre, en este caso tengo estos manejadores de acá donde yo podría hacer que la boca tuviese otra manera, otra forma, ¿sí? Entonces creo que hay que bajarlo un poquitito, más o menos ahí. Entonces ya nuestra capa de forma tiene la forma que nosotros queremos, ¿sí? Más o menos ha quedado un poco parecido, pero ahí ya tenemos la forma y cómo lo hemos manipulado. Con la pluma vamos a seguir trabajando, así que queda tranquilo, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto.